Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y este vídeo es uno de los más diferentes que tengo en el canal, que voy a hacer en el canal, y es que he estado utilizando aloe vera de Mercadona en mi cabello por una semana. Voy a ir enseñándoos el proceso para que veáis poquito a poco qué tal me ha ido, si realmente he notado una diferencia aplicándolo, las diferentes formas de aplicación, y haremos al final unas conclusiones finales de si realmente vale la pena, si se siente la hidratación y si realmente todo este proceso ha conseguido mantener la hidratación en profundidad en mi cabello. Así que quédate conmigo para descubrirlo y ¡empezamos! Pues bien, antes de empezar a contaros un poquito cómo ha sido cada día, sí que tengo que decir que utilicé dos formas diferentes de aplicar el producto. Y es que en primer lugar, el primer día lo apliqué sobre mi cabello seco de medios a puntas, lo dejé actuar entre 30 y 35 minutos aproximadamente y después retiré con agua. No utilicé ningún jabón, no utilicé nada en mi cabello. En esta semana no apliqué ningún tipo de acondicionador, mascarilla, serums, aceites, nada. Únicamente quería ver si realmente mi cabello se mantenía bien hidratado, únicamente utilizando este aloe vera de Mercadona. Pues bien, como comentaba, el primer día lo utilicé en mi cabello en seco y a continuación, el siguiente día, lo utilicé en mi cabello húmedo tras la ducha, tras haberme lavado el pelo, como si estuviera utilizando una mascarilla, y después lo retiré con agua, lo dejé también actuar entre 30 y 35 minutos y sí que sentí una diferencia en cuanto a la capacidad de hidratación. Así que siendo así, luego cambié posteriormente y volví a aplicarlo únicamente en el cabello seco para notar así el máximo sus beneficios. Así que os voy a dejar a continuación cómo me fue yendo en cada día, en el primer día, en el segundo día, en los siguientes días, para que veáis un poquito qué iba sintiendo en mi cabello, y al final veremos realmente si ha valido la pena y si realmente he sentido una hidratación en profundidad de mi cabello. Bueno, pues ayer fue el primer día que empecé a aplicar este aloe vera de Atlantia que podemos encontrar en Mercadona en mi pelo. En este caso me lo apliqué con mi cabello seco y lo dejé actuar entre 30 a 35 minutos aproximadamente sin aplicar ningún gorro, ni ninguna toalla, ni ninguna fuente de calor. Simplemente quería ver un poquito si notaba, simplemente aplicando sobre mi cabello, que estaba limpio, pero sobre mi cabello seco, si notaba ya esta hidratación al aplicar justamente el aloe vera. Lo que hice fue dejarlo justamente estos 30 a 35 minutos aproximadamente en mi pelo, únicamente recogiéndolo con una pinza, y posteriormente lo aclaré con agua tibia. Sí que tengo que decir que justamente cuando estaba retirando con agua tibia notaba mi pelo como si me hubiera aplicado una mascarilla, un acondicionador, lo notaba muy suave y que estaba justamente sin ningún tipo de enredo. Notaba que el agua justamente corría muy fácilmente y notaba que estaba mi pelo muy suave. Este efecto solamente sí que suelo conseguirlo cuando utilizo una mascarilla, un acondicionador, etc. Así que sí que sentí como si me hubiera aplicado este acondicionador, esta mascarilla en mi cabello, porque lo notaba muy suave. Además, a continuación sí que sentí que cuando me empecé a cepillar mi cabello sí que estaba como muy suelto, no tenía muchos enredos, etc. Así que sí que noté en ese aspecto una mejoría en cuanto a hidratación, aún habiéndolo aplicado así en seco. Sí que es verdad que tras justamente haberme secado el cabello, mi cabello no se quedó como sin volumen, etcétera. Sí que tenía el mismo volumen que tiene siempre. Es verdad que no estaba tan sellado como cuando aplico un serum, como cuando aplico productos que son sin aclarado, pero sí que sentí justamente que se había quedado mi pelo bien hidratado. No estaba tan definido como cuando aplico, evidentemente, productos que son sin aclarado, pero sí que noté esta hidratación. Es cierto que hoy ya es el día siguiente de haberme aplicado este producto, haberme aplicado la aloe vera en seco, y sí que siento que mis puntas aún están algo secas. No he notado una diferencia abismal de un día a otro, así que hoy en la noche lo aplicaré con mi cabello húmedo. Tras la ducha lo aplicaré como una mascarilla, también lo dejaré actuar entre 30 a 35 minutos y aclararé posteriormente con agua tibia, y ya os contaré a ver qué tal. Ayer fue el segundo día que me apliqué también el aloe vera en mi pelo. Me lo apliqué de medios a puntas, pero lo apliqué de una forma diferente. Lo apliqué después de haberme lavado el pelo, con el pelo mojado. Me apliqué también el aloe vera, lo dejé en una toalla actuar entre 30 a 35 minutos y después aclaré con agua tibia.
tengo que decir que cuando lo estaba aplicando no sentía mucha hidratación, no sentía que me lo dejaba muy suave mi pelo, y después, posteriormente, cuando intenté empezar a desenredármelo, noté muchísimo la diferencia de cuando utilizo habitualmente una mascarilla, un acondicionador, serums, etcétera. Y sí que sentí que estaba bastante más seco mi pelo. Después de secarlo sí que sentí que las puntas se quedaron muy secas, y habitualmente estoy acostumbrada a utilizar acondicionadores, mascarillas, serums, estos aceites, etcétera, para hidratarlo, y como ahora únicamente estoy utilizando el aloe vera, sí que sentí que le faltaba un poquito más de hidratación. De hecho, hoy es el día siguiente del segundo día de habérmelo puesto y noto que están mis puntas bastante secas. Se ve bastante que le falta, ¿no?, este aporte de hidratación, y sí que he sentido que aplicándolo así, aplicándolo con el cabello húmedo después de haberlo lavado, aunque lo dejé actuar entre 30 a 35 minutos, he sentido que no me aportaba tanta hidratación como cuando en el primer día me lo apliqué con el pelo seco de medios a puntas y lo dejé actuar y luego únicamente lo aclaré con agua. Así que bueno, esto ha sido este día, este segundo día, para que veáis un poquito cómo me ha ido actuando en mi pelo. Yo ahora mismo me lo siento muy seco, un poco frágil incluso. Sí que he notado esto mucho, la diferencia con respecto al primer día, así que hoy lo que haré será aplicarlo también de medios a puntas con mi cabello en seco, y mañana os contaré qué tal me ha ido. Pues bien, ya han pasado 2 días desde la última vez que grabé, y como os comenté, el primer día lo utilicé con mi cabello en seco, a continuación sí que lo utilicé el segundo día con mi cabello húmedo, y viendo esta diferencia, que sí que noté que había mucha menos hidratación cuando lo apliqué con mi cabello húmedo, he seguido aplicándolo con mi cabello en seco tanto anteayer como ayer. Entonces hoy os voy a contar un poquito qué tal me está yendo este proceso, y es que realmente yo esperaba notar una mucho mayor hidratación al aplicarme el producto. Es cierto que no es que esté muy deshidratado, pero yo sí que siento que cuando me aplico productos sin aclarado, como el serum sin aclarado, cuando me aplico estos aceites, etcétera, mi cabello sí que queda mucho más hidratado, y yo siento que aunque esté aportando la hidratación con el aloe vera, siento que le faltaría un poquito más de hidratación. Sé que muchas personas justamente utilizan la combinación del aceite de coco de Mercadona también con este aloe vera para justamente así conseguir una mayor hidratación, y creo que justamente este sería un elemento que podría ser diferenciador en cuanto a mi tipo de cabello, a sentir una mayor hidratación utilizando el aloe vera. De estos días que he estado utilizando el aloe vera en seco, sí que es cierto que en el momento cuando justamente me lo retiro con agua, siento que mi cabello está suave, se desenreda fácilmente, etcétera, pero al día siguiente, que es cuando me gusta ver un poquito tras la noche qué tal está mi cabello, sí que siento que no está tan suave como cuando utilizo productos normales como mascarillas, acondicionadores, etcétera. Siento que le falta un poquito más de hidratación. Es cierto que con todos estos elementos naturales, cuando utilizamos productos más naturales, el proceso es algo más lento, pero sí que esperaba obtener una mayor hidratación. No está mal mi cabello, pero esperaba que la hidratación fuera mayor. Así que voy a seguir justamente utilizando este producto en mi cabello en seco durante unos cuantos días más, seguramente llegue a una semana, y os contaré al final qué tal ha ido, qué tal me ha funcionado, si realmente he notado una hidratación en profundidad de mi cabello, si realmente vale la pena. Ya os lo contaré de cara al final. Voy a seguir haciendo exactamente igual, me lo voy a aplicar de medios a puntas en mi cabello seco, lo voy a dejar actuar entre 30 a 35 minutos, que sería lo suficiente para que mi cabello pueda conseguir justamente absorber así todo lo necesario, toda la hidratación que realmente necesita, y ya os contaré si realmente vale la pena y si he notado esta hidratación en mi cabello. Bueno, pues ayer ya fue el último día que me apliqué el aloe vera de Mercadona en mi pelo, y sí que tengo que decir que después de haber completado toda esta semana, ya llegando a este último día, sinceramente, y haciendo justamente un poquito un balance con respecto a todo lo que he ido haciendo esta semana, sí que tengo que decir que, aunque a excepción del segundo día, que sí que no noté nada cuando lo apliqué con mi cabello en húmedo, sí que es cierto que con estos días notaba que se quedaba algo hidratado, pero no lo suficientemente hidratado, o por lo menos para mi tipo de cabello. Es cierto que también he utilizado este producto de Mercadona, no he utilizado justamente este extracto natural de la propia hoja de la aloe vera. Creo que sería interesante poder probar en un próximo vídeo justamente con este aloe vera, a ver si así conseguiría una mayor hidratación. Y también, como comenté, yo creo que anteriormente en el día 4 o 5, sí que tengo que decir que he visto que muchas personas sí que hacen la combinación de este aloe vera de Mercadona
con el aceite de coco. Y yo siento que en ese aspecto sí que mi cabello hubiese necesitado este aporte también de un aceite para asegurar una mayor hidratación. Es cierto que cuando he aplicado este aloe vera en mi cabello en seco, que ha sido como lo he aplicado ya todos el resto de días, a excepción del segundo día, todos los días lo he ido aplicando con mi cabello en seco, sí que sentía que quedaba algo hidratado, pero no lo suficiente. Al principio, cuando me lo aplicaba, sí que cuando lo retiraba con agua, sí que sentía que estaba suave, que estaba suelto, etcétera, pero poco a poco, a medida que han ido pasando los días, sentía que aunque estaba suelto en ese momento, que estaba suave, sí que sentía que me faltaba hidratación. Os voy a dejar por aquí un poco las fotos del antes y el después para ver realmente si notáis algún tipo de diferencia. Yo realmente tengo que decir que notando mi cabello cada día, notando justamente cómo están las puntas, la hidratación, yo siento que le hubiera faltado algo más de hidratación a mi cabello. Creo que una muy buena combinación hubiese sido añadir un aceite, en este caso por ejemplo el aceite de coco, etcétera, un aceite natural a mi cabello combinándolo con el aloe vera para poder conseguir así una mayor hidratación. Hay que tener en cuenta también que durante todos estos días no he utilizado ninguna mascarilla, ningún acondicionador, no he utilizado ningún champú en aceite tampoco. He utilizado un champú que no tuviera ningún tipo de sulfato, silicona, etcétera, que habitualmente suelo utilizar champús que no contiene ningún tipo de sulfatos, siliconas, etcétera, pero no he aplicado otro producto que me pueda hidratar, únicamente aplicaba el aloe vera y sí que he sentido que me ha faltado este extra de hidratación. Yo estoy acostumbrada a utilizar siempre en mi cabello algún componente hidratante, muchas veces hidratantes sin aclarado, para asegurar que la hidratación se mantiene en mi cabello durante mucho más tiempo. Así pues, y en conclusión, ¿qué puedo decir con respecto a esta semana de haber estado utilizando este aloe vera de Mercadona? Tengo que decir que ha sido una experiencia. Es cierto que esperaba a lo mejor obtener unos resultados mucho más llamativos, una diferenciación mucho más grande, y realmente no he sentido un cambio muy grande en mi pelo. No está mal teniendo en cuenta que no he utilizado ningún tipo de acondicionador, mascarilla, etcétera. No tengo el pelo muy mal, pero sí que siento que le falta hidratación. No me ha aportado la suficientemente hidratación, por lo menos en mi tipo de cabello. Espero, como siempre, os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeos, si os gustaría que haga más tipo de vídeos así, probando un producto, un activo, etcétera, durante una semana, 10 días, etcétera. Y si os gusta justamente este tipo de vídeos, también podéis dejarme en los comentarios qué tipo de producto, qué tipo de activo natural, etcétera, os gustaría que utilizara durante este tiempo, una semana, 10 días, y que os comente qué tal ha sido mi experiencia y si he notado realmente una diferenciación y si realmente ha valido la pena. Como siempre, ya sabéis que para todos algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!